Gracias. Hola, hola. ¿Se escucha ahí? La idea es simplemente hacer un recorrido por distintas imágenes, distintas obras de arte y por parte de la obra de Daniel para a partir de ahí eh, hablar sobre el peronismo. Va a aparecer Lacan varias veces, eh, porque la unidad lo incluye a Lacan también. Y en realidad es abordar y pasear por el peronismo entrando y saliendo de distintos lugares que no son los habituales, ¿no? O por lo menos, no, formas de mirarlo. Aquellos que son peronistas, les aseguro que se van a ir más peronistas. Y aquellos que no son peronistas, lo van a mirar con un poco más de cariño. Y, y vamos a empezar. Ustedes llegan a ver bien ahí. Nosotros si no le contamos algunas de las cosas, esos son... Es un monumento que ustedes conocen mucho, que es el Canto al Trabajo, ¿no? El de abajo, sí. Hola, hola. ¿Esto se escucha? Sácalo, Daniel. Sí, Sí. me lo saco mejor. Bueno, la imagen de abajo, sí, es el monumento del Canto al Trabajo, se llama. Está en Paseo Colón, frente a la actual Facultad de Ingeniería. El tema de este tema de las imágenes a mí me interesa sobre todo porque tiene mucha relevancia sobre la acción política. Mucho del imaginario de lo político se fundamenta en las imágenes y a su vez sucede algo muy paradojal. Las imágenes se constituyen como tales a partir de la semántica, es decir, a partir de lo que se dice. Cuando se dice algo de una imagen, se deja de mirar, pasa algo extraño, y lo que se hace es mirar la imagen de acuerdo a lo que se dice. Esto tiene mucho valor, sobre todo para la publicidad, pero también para la acción política. Entonces se dicen cosas, se pueden decir cosas que construyen imágenes que nunca estuvieron, y se ignoran imágenes que están porque se dicen cosas. Entonces lo que se mira es lo que se dice. Y eso es una de las cuestiones sobre la que trabaja, bueno, toda la propaganda y el arte y el arte conceptual sobre todo. Creo que hay un problema en la actualidad que empieza a ser también muy paradojal, que es la sobresaturación de imágenes. O sea, el mundo se ha vuelto imagen, como diría Heidegger, y a partir de eso las imágenes se dejan de mirar. Y entonces de lo que se trata siempre es de lo que se dice. Entonces, la gran saturación de imágenes hace que ya sea irrelevante lo que o sea, que ya no, la mirada ya no opera el ojo desnudo sobre lo que se mira, sino que el ojo siempre está tamizado por lo que se dice. Entonces, si una imagen es dicha, esa imagen vale. Si la imagen no es dicha, la imagen pasa de largo porque hay demasiado para mirar. Eso sería un tema. Fíjense abajo, precisamente, por eso este es un buen ejemplo. Se llama Canto al Trabajo, lo dijimos. Canto al Trabajo hace que esta imagen sea homologada rápidamente en todo el mundo de la política, de lo social y demás, porque se trata de hacer una epifanía sobre el trabajo, una alabanza al trabajo, una celebración del trabajo, porque se llama Canto al Trabajo. Entonces, los partidos políticos, la CGT, el PJ, los partidos de izquierda, no tienen ningún problema en hacer celebraciones en torno a esa escultura. De hecho, la han hecho hace poco, hasta hace menos de un mes, se han hecho movilizaciones en torno a esa escultura. ¿Por qué? Porque se llama Canto al Trabajo. Ahora, fíjense bien, si uno mira más allá de la semántica, o sea, traspasando el título de la obra, y uno aplica una mirada real, ahí hay 3 chicos, muy chicos, adelante de toda la formación de gente que son esclavos, en realidad son esclavos harapientos. De eso se trata, no son laburantes comunes, son esclavos. Primitivos, por otro lado, están arrastrando una piedra enorme, es puro sufrimiento. Y los que más sufren ahí, los que más están padeciendo esa cruel pedagogía del trabajo, son los 3 chicos
chiquitos de 5 o 6 años tienen las piernitas trabadas, eso solo se ve si se va frente al monumento, y realmente están haciendo fuerza. Los demás están en una especie de delirio existencial, ¿no? Lamentándose, pero los chicos están trabajando. O sea, el verdadero título, de acuerdo a lo que uno mira, y no a lo que uno escucha de lo que se dice, si uno mira, el título sería Trabajo infantil esclavo, o si se quiere, Canto al trabajo infantil esclavo. Y entonces se desbarata toda la imagen, todo adquiere otro sentido. Nadie se animaría, ningún partido de izquierda se animaría a ir a hacer un homenaje a esa escultura, simplemente porque en vez de escuchar el título se mira la imagen. Vamos a ver eso y... También convengamos que es el prestigio de la palabra canto, que ya implica que es algo bueno, ¿no? La palabra canto ya tiene un prestigio, no es algo malo. No hay una crítica al trabajo, ya, sino es canto, por lo cual suponemos que es algo que es prestigiante. Si se le canta algo, si es un canto es bueno. Y es un grupo escultórico, ¿está bien dicho eso? Sí. Bien, que está frente a paradójicamente frente a la universidad a la Facultad de Ingeniería, por lo cual le hacen arrastrar a un montón de gente algo que ni siquiera le pusieron 2 ruedas, ¿no? Es decir, es sufrimiento puro. Están como arrastrando una paritaria y no tienen ningún condicionamiento en el cual parece que el canto del trabajo puro sería aquel que ni siquiera la tecnología podría ayudar a mejorar, ¿no? Es como trabajo puro. Y bueno, y arriba, una paradoja también de la historia. Ese conjunto escultórico, es un grupo escultórico de mármol de Carrara, está un poquito cortada arriba la imagen, tienen como 6 metros de altura esos personajes, el largo más o menos son unos 12 metros, es muy grande, y va a ir a los costados de lo que actualmente es la Facultad de Ingeniería. En ese momento, estamos hablando de 1955, unos pocos días antes del golpe, esa imagen está tomada en esos días, iban a instalarse a los costados de lo que iba a ser en realidad la Fundación Eva Perón. Entonces, era también un canto al trabajo. O sea, lo que se homenajeaban eran 2 conjuntos escultóricos hechos en mármol por León Tomasi, un escultor italiano, y estaban destinadas a celebrar el trabajo a los costados de la escalinata de entrada de la Fundación Eva Perón. Y fíjense la idea de trabajo. Acá empieza un tema muy específico del peronismo. La idea de celebrar el trabajo en el peronismo es una celebración real. O sea, el canto al trabajo de abajo se celebra el trabajo trabajando y sacrificándose. En el peronismo la idea de sacrificio y la idea de mostrar el trabajo en su momento de ejecución, o sea, la parte más penosa, la parte digamos, donde uno tiene que hacer el esfuerzo, nunca es relevante. Y esto es muy específico del peronismo. El trabajo siempre se representa en el momento de celebrarse, o sea, de celebrar la idea la fortuna de tener trabajo hace que uno pueda festejar, uno pueda ser feliz, uno pueda tener una vida, porque está respaldado porque hay también un trabajo. Entonces el trabajo viene implícito, pero lo que siempre se representa es el momento de felicidad. Entonces ahí tenemos, no sé si lo alcanzan a ver, son muchachos bien vestidos, gente cuidada, cuerpos bien alimentados, y que están celebrando el momento son todos trabajadores y todos saben que tienen una vida protegida porque tienen trabajo. Y entonces ahí hay medio como una cercanía, incluso hay hasta cierta tensión sexual, hay como, digamos, hay una promesa de partusa medio ahí, ¿no? Hay un frote. ¿No? Hay frotación, ¿no? Y está muy bien porque es la parte donde se celebra precisamente, y como decíamos, no está representada la idea de que el trabajo se justifica y a partir de que precisamente es un sacrificio, ¿no? Como la idea del dolor legitimando, Claro. legitimando una acción, ¿no? O sea, el emblema de tener un esclavo como el emblema del trabajador es muy jodido, ¿no? Sí. Y es lo que pasa con el canto al trabajo, son esclavos en realidad.
Entonces, vamos a una próxima. Y acá llegamos al núcleo de la cuestión. 2 primeros de mayo, uno del año 27, creo, y otro del año 52 del peronismo. Uno soviético y el otro es peronista. Adivinen cuál es cuál. Sí. 1 de mayo soviético. Hay gente trabajando. Estamos celebrando el 1 de mayo. Hay gente trabajando, matándose, golpeando un yunque pesadamente y construyendo lo que sería la locomotora de la revolución, la locomotora del socialismo, imparable. Y entonces todo se sacrifica para esa construcción revolucionaria. Son cuerpos adaptados, son máquinas de trabajar, cuerpos fibrosos, cuerpos musculosos. Eso es una línea de trabajo, de representación política que después va a derivar acá en Carpani. Carpani va a tomar ese emblema. El trabajador, el sujeto histórico, el sujeto revolucionario también, tiene que tener la capacidad corporal para hacer la revolución. Y para eso tiene que tener un cuerpo específico, un cuerpo adaptado a eso, con las proteínas justas. O sea, máquina de trabajar, máquina revolucionaria, es un cuerpo objetivado, un cuerpo racional. Fíjense, al contrario, año 52, 1 de mayo. Hay un laburante ahí, sabemos que es un trabajador simplemente porque tiene un overol, que por otro lado está bien limpito, ¿no? Pero el tipo está festejando, es todo celebración, desde arriba abajo, ¿no? Es el overol de ceremoniales para... y es verdad que aparece otra actitud, y está el obrero en sus 2 fases, ¿no? El trabajador está en sus 2 fases. En la fase de trabajador, pero en la fase de gozador también de ese momento. Claro, o sea, tenemos las dos. Esto tiene que ver con iconografía cristiana, sobre todo, ¿no? Hay pedagogía en la misma imagen. Entonces, el tipo está en una instancia celebratoria, agradeciendo los bienes con la bandera y demás, y del otro lado, detrás de eso hay una segunda instancia donde está festejando con su familia, pasando la bomba, ¿no? Está con un faso, leyendo el diario en una mecedora, ¿no? Una reposera. Una reposera, sí. Después se apropiaron otros de la reposera. Pero acá vemos que es un objeto peronista la reposera. Y está la rueda de la vida, sobre todo, están los chicos, desde el más chico hasta el abuelo, todos garantizados con una vida feliz. ¿Por qué? Porque se supone y se sabe que hay trabajo. Pero no hay representación del obrero trabajando. El tipo no está laburando. Eso va a ser una constante, siempre. El trabajo no es el lugar donde se pauta la vida de un humano. Digamos, esto es ¿para qué está el humano en la Tierra? Sería esa la primera cuestión que interpela la presencia del peronismo. ¿Está en la Tierra el humano? ¿Venimos a la Tierra para tener una vida pautada por los tiempos de la producción? ¿O los tiempos de la producción simplemente están para hacernos para permitirnos una vida feliz? Entonces la felicidad es lo más importante. De ahí el tema que garantiza un poco la marcha peronista, las banderas del peronismo, ¿no? La felicidad del pueblo es el emblema. Eso representa la felicidad del pueblo. El otro afiche no es tanto la felicidad del pueblo. El otro afiche lo que está garantizando es una revolución a través de un sacrificio. Sí, y que no se ve, hay varios elementos que no se ve. No sabemos si tienen familia, nada. No hay naturaleza, son todos elementos duros. Hay hierro, humo y fábricas, o sea que no es un... Digamos, lo otro es pura naturaleza, está el sol, claro, el no hay afecto tampoco, ¿no? Acá hay afecto, está el nieto con el abuelo, y hay goce burgués, ¿no? La nena juega con su muñeca, el tipo está con el faso y leyendo... Y aparte no tiene el cuerpo emblemático de un obrero. Uno no dudaría un poco si ese es el sujeto de la revolución, ¿no? Medio como parece más un borrachín de fonda por momentos. Medio está sonriendo como, bueno, sí. Con ese peluquín ahí. Podría estar en un country también, si uno lo puede ver. Hay un chalecito y un sol y una imagen epifánica dándole religión a ese momento de disfrute de domingo, por decirlo de manera, bueno, en este caso de 1 de mayo, ¿no? De un 1 de mayo. Sí. Yo me pregunto, si ponemos a Henry Ford, lo traemos ahora acá, y le decimos, elija usted a los obreros que quiere tener en sus fábricas.
¿A cuál elegiría Henry Ford? Y elija el soviético, pero que pueda comprar como uno peronista si le compra un auto. No, digo, habría que agregarle eso. Bueno, la próxima. Y esto es el final de aquella escultura que veíamos antes, la de mármol, la que estaba arriba del Canto al Trabajo, terminó así, cortada en pedazos y arrojadas al riachuelo. Todavía algunos pedazos se encontraron, está en la quinta 17 de octubre. Fíjense que la punición cayó sobre la felicidad y no sobre el sacrificio. Entonces no la toleraron. Podría muy bien haber quedado eso porque no era una propaganda política específica, era tan política como la otra, como la del Canto al Trabajo. La del Canto al Trabajo no implica ningún problema. Los problemas la trae la otra escultura, que es una pedagogía que no va de acuerdo a lo que se espera de un obrero que debería sacrificarse, ¿no es cierto? Sí. Tanto en un sistema político como en otro. Lo interesante que el afiche peronista, vuelvo hacia atrás 2 segundos, así todo, tenía una idea de épica, ¿no? No es una simple representación de un momento de goce. También tenía el sol, Perón y Evita, digamos, había una épica en la que se propone por ahí el peronismo, que es mientras la Revolución Rusa pide el sacrificio de generaciones para construir una gran nación, el peronismo quiere construir una gran nación e ir pasándola bien al mismo tiempo, lo cual es difícil de entender porque claro. no tenemos asimilado el Claro. logro a un camino gozoso, sino el logro a un sacrificio. Exacto, siempre. y ese es uno de los primeros términos que ya tenemos que adoptar, ¿no? El peronismo no puede pedir sacrificios. La acción del peronismo no implica nunca un sacrificio. Eso es como una palabra letal. Si hay sacrificio no hay peronismo, ¿no? Peronismo a lo sumo lo que puede pedir un poco de esfuerzo, que lo pidió reiteradamente Perón en su momento. Bueno, abajo por supuesto los muertos de los bombardeos y esa similitud, esa resonancia icónica, ¿no?, entre las esculturas que están a punto de ser arrojadas al riachuelo y esos muertos del 55. ¿Vamos otra? Acá esto es una deriva de los íconos. 5 años antes de que se inaugurara Disneylandia, se inaugura la República de los Niños. Y una curiosidad, la estética de la República de los Niños es una invención del peronismo. O sea, el peronismo imagina un parque temático pedagógico. En realidad era una república, tenía todas las instituciones de la república, tenía el poder judicial, el poder legislativo, la presidencia, todo, ferrocarriles, aviones, había un aeropuerto, había un puerto en un lago, todo lo que sería un país en miniatura, en escala 1:2. Y la estética que regía todo eso era una estética de cuento nórdico, digamos, de Baviera. Ludwig I de Baviera sería uno de los inspiradores de la estética de la República de los Niños. Pero 5 años después, Walt Disney inaugura Disneylandia con exactamente la misma estética. Uno pensaría, bueno, ¿cómo es que el vector de influencias en aquel momento se invierte? Hoy en día todas las influencias de Walt Disney, bueno, son innumerables. Se hizo una muestra hace un año donde precisamente trataba una muestra plástica en California, trataba sobre la influencia de Walt Disney en el arte contemporáneo. En 80 sedes tenía un catálogo de 1.400 páginas y se hizo la primera investigación de dónde venía la idea de Disneylandia, la idea estética sobre todo. Y ellos detectaron, había 3 curadores que vinieron acá, estuvieron conmigo, a mí me pusieron en el catálogo también para hacer un comentario, y reconocieron por primera vez, recién hace un año, de que la estética de Walt Disney, de Disneylandia fue sacada de la República de los Niños. Eso es algo curioso, ¿no? Porque ahí se contradice con la imagen propia que tenemos sobre la incapacidad de generar cultura universal, ¿no? De meternos. Generalmente tenemos en nuestra imagen que tenemos logros individuales, ¿no? Claro. O el tango y 2 o 3 cosas más, Messi,
cosas así, pero no la idea, y menos el peronismo, ¿no? El peronismo, no podría haber un intercambio entre Walt Disney y el peronismo. Sin embargo lo hay, y es así como hoy mucha gente va descubriendo con dolor, gente de clase media, media alta, un poco gorila, que ha llevado a sus hijos a un lugar que inventó Perón, donde lo recibe Mickey y un muñeco del rey de la carne que dice hola. Y hoy vimos, y ayer vimos, cómo finalmente pega toda la vuelta y aparecen los muchachos del sindicato, aparecen con una máscara de Mickey saliendo del sindicato, lo cual habla que hay un intercambio real. Y que aún hoy... Y constante. Y constante, sigue habiendo ese intercambio, ¿no? Es muy bueno eso. Otra, vamos. Bueno, acá entramos en los lugares más densos, digamos. El día que tomen Disney van a salir uno con una careta de Waldini, no sé, algo de así. Waldini. Esa es una pequeña foto, por eso se ve así mal. Es una pequeña foto que levanté de una revista Mundo Peronista, una revista de propagandas de la época, del 47, 48. Se inauguraba la ciudad infantil. Gran escándalo en su momento, sobre todo con las damas de caridad y demás, por lo que costó la realización de esa ciudad infantil, que no era más que un orfanato con un giro peronista, digamos, con una nueva idea de lo que es reponer la justicia, como decía Eva Perón. Era el objeto más preciado por Eva Perón, por el cual ella expresaba cuál era el sueño revolucionario del justicialismo. Entonces había unos, que ya vamos a ver, unos, ¿cómo se llaman?, folletos de propaganda muy cuidados, que eran traducidos a todos los idiomas, a los cuales la Fundación Eva Perón mandaba ayuda, por ejemplo, los países como Japón, Alemania, Italia, España. A todos iba traducido al idioma local porque ahí ella quería hacer la propaganda de lo que iba a ser la revolución justicialista, que era una revolución pensada para todo el mundo. Y el iniciador de esa revolución era precisamente la ciudad infantil. ¿Por qué el escándalo? Porque si uno mira bien, esto es para los chicos más pobres, bueno, falta el epígrafe. La foto decía en el epígrafe, y ahí está todo dicho. Para que nuestros niños pobres no tengan nada que envidiarle a los hijos de la oligarquía. Un lenguaje durísimo y en donde la palabra envidia aparece por primera vez, yo diría, en la acción política. O sea, se politiza la envidia. Algo que deja helados a más de uno, porque, digamos, la envidia es un sentimiento muy oscuro y muy secreto también. Uno se hace envidiar, el otro envidia, hay un comercio secreto entre unos y otros, y nadie confiesa ni que está envidiado ni que es envidiado, porque siempre queda muy mal eso. Hay un rechazo social a confesar eso. Sin embargo, Eva Perón, ¿qué hace? Lo pone en primer plano y dice, estos chicos, los chicos más pobres de nuestra sociedad, los más perjudicados, no van a envidiar, no van a tener necesidad de envidiar. Eso que a ella tal vez le haya pasado, de escuchar detrás en los cotilleos por ahí, decir esa negra resentida. El resentimiento es fruto de la envidia, o sea, es una cierta ruina del alma que es producto de haber estado envidiando, ¿no? De no haber tenido cubiertos los deseos. Y eso vamos a ver ahí. La palabra central es el deseo, nunca la necesidad. Y esto nos aleja tremendamente al peronismo del marxismo-leninismo, por ejemplo, donde lo relevante en el marxismo, como una teoría política racional, como es cubrir la necesidad, ¿no? Hay una fórmula ahí que se dice. En el peronismo no es relevante nunca la necesidad. Lo único relevante en el peronismo es el deseo. Tal vez la frase... el apotegma, ¿no?, que se le atribuye, que dice Eva Perón, donde hay una necesidad, hay un derecho, habría que completarlo un poco más, porque no era eso solamente lo que hacía la Fundación. Donde hay una necesidad, hay derecho a un deseo. Y esa es una enorme diferencia,
porque esto tiene que ver con el goce también. El territorio, llegar al territorio de los deseos tiene que ver con gozar realmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde después vamos a... Hay también en la palabra envidia y en la palabra deseo, precisamente, que por ahí desde una mirada marxista, hay una condena a lo que debería ser desear. Desear algo burgués Exactamente. ya está mal. Envidiar está mal también, y el pobre lo que hace... si todos tienen cubierta su necesidad, nadie te debería envidiar. Envidiar, claro. Sí. Sin embargo, no aparece la envidia, y lo que aparece Eva, que pareciera que no alcanza en reponerse la justicia a sí misma, en tener todo ese lujo que quizás de chica envidió, seguramente, sino que lo tiene que hacer para todos los pobres, no le alcanza a ella sola. Y esta idea de quitar la envidia es sacarle un trabajo también al humilde, que es no solamente no lo tenés, sino te voy a castigar que seas un resentido por no tenerlo. Es como que se le pide demasiado ya, claro, ¿no? No solo. Ahora, sin embargo, como habíamos dicho antes, en el momento en que todo el mundo puede empezar a tener algo que solamente tienen las clases acomodadas, ahí aparece el problema de que no es tan deseable tener algo que uno no va a envidiar, que otros no van a envidiar, ¿no? Es decir, yo quiero tener una Ferrari porque todo el mundo quiere tener una Ferrari y no puede, entonces yo tengo una Ferrari. Salir a tratar de que me envidien porque tengo un Duna a gas se complica un poco. Entonces, cuando todos tienen roble de Eslavonia, ¿para qué tenerlo si lo tienen todos? Exactamente, es un gran trauma. Es un trauma ahí social. Es donde, claro. Eso empieza a despertar algunos fantasmas, que de esto vamos a hablar, enorme cantidad de fantasmas que agita siempre la acción del peronismo y que en estos momentos, en tiempo real, los estamos padeciendo, por supuesto. Siempre los fantasmas son fijos, nunca se agota un fantasma. El fantasma es un marco de referencia con la realidad. Tiene que haber fantasma porque si no nos enfrentamos con la realidad. Entonces, los fantasmas garantizan que uno pueda ser antiperonista, entre otras cosas. Por eso hay antiperonismo. Ese 40% es gente bien acomodada detrás de un fantasma. Vamos a verlo eso después. Pero agotemos esto. Pisos de robles de Eslavonia, como decía Pedro. Primer punto, real, piso de robles de Eslavonia, que es el piso de los palacetes de Barrio Norte. Cortinas de voile suizo importadas, real también. Esto lo chequeé yo con la enfermera encargada de compras. Eva Perón llegaba a la mañana, abría su cartera, sacaba un pedazo de voile suizo importado, carísima, la cortina más cara. Ella quería poner siempre muchas cortinas en todos los comedores, siempre había cortinas porque tiene que ver con la referencia cinematográfica de las películas de Hollywood de la década del 50. Ella tenía mucho que ver ahí, el territorio de los deseos estaba también en el cine norteamericano. Es muy interesante porque esa es una construcción barroca, con cierto grado de ingenuidad, que es muy importante, ¿no? Cumplir el deseo es también un hecho, una maniobra muy ingenua en muchos puntos. Cortinas de voile suizo importado. Ella chequeaba de que no la hubieran cagado con las compras y iba y veía si realmente era voile suizo. Importante que sea voile suizo. Y junto con eso le pedía que siempre las compras de ropa de cama y de el ajuar fuera siempre de Jaros y Gatti Chávez. O sea, no había, por supuesto, uniforme. Todo eso configuró un escándalo formidable, al punto de que si esto hubiera ocurrido, si Evita viviera ahora, hubiera ido presa, digamos, en el último gobierno de Macri. Hubiera tenido denuncias de Carrió y de Stolbizer seguro. Porque, claro, había hecho unos gastos formidables. ¿Y para qué? ¿Con qué objetivo? O sea, cuando se habla del único privilegiado, el verdadero y profundo privilegio es es que ese chico no va a envidiar, no va a tener el alma lastimada porque ha envidiado. Entonces, lo que hay ahí, la acción más importante, el verdadero, se habla del reparto de la riqueza, de la distribución de la riqueza, redistribución de la riqueza, digamos. Y lo que hay acá es mucho más que eso. Lo que se redistribuye acá es el destino. O sea, hay una redistribución destinal. El chico que entra cobijado en la ciudad infantil, en la fundación, se le redistribuye un nuevo destino. Un chico destinado a la pobreza más absoluta, a vivir en la calle y demás, de pronto tiene un destino de chico rico.
Entonces, claro, ahí adquiriría sentido incluso hasta la meritocracia, en esas condiciones, ¿no? Bueno, vayamos al próximo. El folleto que les decía, ahí están varias hojas abiertas. Arriba no es la República de los Niños, no tiene nada que ver la otra foto. Detalle, o sea, acá es fundamental la pedagogía que se ejercía. Había varias instituciones en el patio de juegos de la ciudad infantil, algunas todavía están, porque no se destruyó todo. Después fue Alpi, después fue el centro de rehabilitación. Actualmente es el centro de rehabilitación que Larreta lo quiere vender el terreno. Está ahí en Montañeses, en el Bajo Belgrano. Pero fíjense, la institución más grande, la casita más grande, esto es todo en escala 1 en 2, es un banco. O sea, no está jodiendo Eva Perón. Les está enseñando a los chicos más pobres a hacer trámites bancarios, a tratar con el mundo financiero, si se quiere, a conocer eso. Y en otra instancia, otro lugar muy importante era un circuito para aprender a andar en automóvil. ¿Se llegan a ver los autos? Y y otra vez el burguesito leyendo el diario. Leyendo el diario en una chimenea, en una imagen que podría ser sacada de una película de Hollywood de la década del 50-40. Entonces los chicos aprenden a hacer trámites bancarios, o sea que no se proletariza. Acá otro quilombo, ¿no?, con la izquierda. En ningún momento la opción es una progresiva proletarización para la toma del poder del proletariado. No, hay progresivo aburguesamiento en todo caso. O sea, la perspectiva básica es la idea de una felicidad inmediata. No hay la perspectiva de un futuro sacrificio revolucionario de ninguna manera. Eso actúa sobre... bueno, esos son parte, digamos, después vamos a ver por qué eso desencadena tantos fantasmas. Fantasmas que no desencadena la izquierda, los desencadena el peronismo a través de su acción, de su cercanía. El peronismo es una ideología de cercanía con el capitalismo, de cercanía en el sentido de tener un vecino molesto, ¿no? O sea, demasiado cercano. No se aleja como se alejaría algunos planteos, por ejemplo, trotskistas, demás que tienen, digamos, una idea de un pliegue, digamos, en el capitalismo ajeno totalmente. El peronismo está adentro, o sea, el peronismo lo que quiere es entrar, cuando lo dicen muchos discursos de muchos compañeros, ¿no?, con todos adentro. Cuando se dice eso es letal, eso agita fantasmas. Digamos que el peronismo en su idea de movilidad social, que es la manera más linda de verlo, también provocaría desplazamientos, claro, ¿no? Y más que lucha de clase, una invasión de clases, sí, ¿no? Una clase invade a la otra y se le mete en el living y se le mete en Mar del Plata. En la carpa de al lado, claro. Y mientras la burguesía estaba preparada para resistir al comunismo que le iba a sacar todo, el problema del peronismo es que no le va a sacar nada, sino que lo va a compartir. Lo quiere compartir, quiere estar, ni siquiera los echa. No, claro, al contrario, gozamos juntos. Y ahí es donde y aparece el problema, viene ahí. Esos son los fantasmas, porque el fantasma siempre es libidinal, porque hay algún contacto. Por eso que vamos a ver el agua, qué importancia tiene, las piletas. Bueno, vamos a otro. Ahí está la chiquita con su ajuar, todo es de lujo, las cortinas de Wall suizo. Por ahí es el ambiente de la chiquita muy pobre, que tiene una infancia similar a la de Magdalena Ruiz Guiñazú, sí, seguramente. Debe haber sido así Magdalena, ¿o no? Sí. Y ahí está el problema, ¿no? Es un problema. Ahí está el problema. Vamos otra. Esa casita está actualmente, ahora creo que van a hacer un museíto, un pequeño museo de la ciudad infantil ahí adentro. El típico chalecito californiano. Eso... Sí, que en determinado momento le trajo problemas internos a Evita, que también cuestionaba a otros sectores del peronismo que por ahí no eran los que tenían que ver con la izquierda, sino por ahí con algunos más, buscaban algo más tradicional o sectores nacionalistas. Ahí sí, también aparecía el problema, ¿no? El problema, con lo de claro. Castiñera de Dios. Exacto. Castiñera era un asesor de la fundación, a mí me lo contó él. Eva Perón iba a ser, se estaba decidiendo hacer Ciudad Evita,
una urbanización gigantesca, jamás hecha en el país, varios decenas de miles de casas, de unidades habitacionales. Y la idea de Eva Perón era esta, o sea, la unidad habitacional iba a ser en escala normal, pero con esta estética y este tipo de vivienda, un chalecito californiano. Entonces, Castiñera, como asesor nacionalista, católico, ¿no?, con otros más que estaban asesorando a la fundación, piden una reunión urgente con Eva Perón y la interpelan y le dicen: mire señora, Eva Perón estaba chocha ahí en el escritorio, tenía su chalecito californiano en escala, una maqueta, y entonces le señalan la maqueta y le dicen: mire señora, usted de esta manera está haciendo una especie de afrenta a nuestra identidad, porque ese chalecito californiano en realidad es el emblema del confort norteamericano de posguerra, o sea, esa es la casita que se ve en las películas. Eva Perón y entonces ellos pensaban que debía ser una casa de origen iberoamericana, así, un neocolonial, que ya era, para esa época ya era antiguo. Entonces no tenían una solución estética muy clara, pero rechazaban el emblema del confort norteamericano que significaba el chalecito californiano. Eva Perón los interrumpe y le dice: mire, lo que pasa es que la gente va al cine, ve esas casas, sueña con esas casas, y yo lo que quiero simplemente es cumplirle el sueño a la gente. Listo. A partir de ese momento se produce un fenómeno cultural que es muy rico, que cuestiona las identidades incluso, que es la capacidad de apropiación barroca. O sea, a partir de ese momento esa casa que es el emblema del confort norteamericano de posguerra pasa a ser la casa peronista, casi sin cambios, apenas un corrimiento y pasa a ser nuestra. O sea, es un fenómeno de apropiación que tiene que ver con una maniobra de gran ingenuidad. Eso lo vemos mucho en Bolivia, por ejemplo. Esos sombreritos que tienen las collas, ¿vieron las de las polleras? Que tienen un bombín. Ese bombín es italiano. Me lo acaba de decir una colla que estaba ahí con Evo. Es de origen italiano. Si uno ve, De Filippo tiene, en algunas películas tiene exactamente el mismo bombín. Sin embargo, es boliviano, es colla. Son apropiaciones barrocas, lo mismo que el chalecito californiano. Y de nuevo aparecería lo que se dice. Si yo veo un chalet californiano y pongo abajo casa típica de Ciudad Evita, la convierto en peronista, ¿no? Exactamente, con una maniobra semántica. Vuelve a aparecer lo mismo, ¿no? Exactamente, sí. Y entonces una doble defensa, como decía Pedro, ahí hubo dos problemas. Uno del orden de la protección de la identidad, ¿no? Siempre medio fascistoide, todo ese mundo, ¿no?, de protejamos nuestra identidad, cuidado con las agresiones, cuidado con las penetraciones, los infiltrados, todo ese tema, ¿no? Entonces esa paranoia la desbarata Eva Perón con una maniobra ingenua. Me gustó, la gente sueña con eso, vamos por el sueño, listo. El territorio es de los deseos. Y el otro viene por el lado de la izquierda también. En cierto modo de la izquierda, porque en realidad se trata del arquitecto Francisco Bullrich. Bueno, pero ahí aparece algo en donde puede coincidir una mirada de austeridad que tanto la izquierda y la burguesía y la derecha pueden conciliar que existan. Los milicos también, claro, tenés razón. Entonces, como una conciliación. Claro. Ahora, pensando un poco más, ¿no? La conciliación es no debe haber goce. Exactamente, claro. Ninguno goza al final, ¿no? Claro. Eso es el problema de la conciliación. Entonces, primero, para terminar lo del chalecito californiano, que es tan complejo, parece sencillo, no lo es. El chalecito californiano en realidad es una casa del sur de España. Esto lo debería haber tenido en cuenta Castiñera. Es una casa del sur de España, medio sevillana, que llega a México. En México se la apropian, la convierten en una casa medio mexicana y naturalmente por geografía, por cuestión geográfica, después pasa a ser una casa californiana. Son todas maniobras de apropiación y de California nuevamente la toma Eva Perón y la convierte en una casita peronista. O sea, es siempre más o menos la misma casa con otras denominaciones. Eso por un lado. Entonces, piden
lo de la construcción de Ciudad Evita fue una gran conmoción porque es mucha guita, dando vuelta, y contratos y demás. Entonces se entera el arquitecto Francisco Bullrich, abuelo. Y un arquitecto famoso de la época trae un socio, el tipo estaba atrás de un gran negocio con esto, entonces trae un socio de una empresa constructora sueca que habían terminado de construir las afueras, digamos, las ciudades destruidas europeas y buscaban nuevos negocios. Entonces cae acá, pide una entrevista con Evita y lo mismo, está el chalecito, la maqueta sobre el escritorio y Francisco Bullrich le dice, mire señora, porque ellos venían con la construcción de monoblocks, construcción de premoldeado, construcción muy rápida, muy eficiente. Otra palabra, sacrificio, eficiencia, letal para el peronismo. No existe la eficiencia. Entonces, esta es una empresa muy eficiente y entonces le dice Francisco Bullrich taxativamente, con lo que usted se está gastando en un chalecito californiano de estos como que tiene acá arriba en el escritorio, nosotros le garantizamos 60 unidades habitacionales. 60 por 1, no había que pensarlo ni medio segundo. ¿Qué les dijo Eva Perón? ¿Cómo se vería eso? Y se trata de vivienda obrera. ¿Qué me quiere decir con eso?, le dice Eva Perón. Lo peor que le pudo haber dicho, que iba a ser vivienda obrera. O sea, vivienda que iba a cubrir, ¿qué? Una necesidad. Claro. ¿Y el deseo? Entonces la rechazó de plano. Otro escándalo para Eva Perón. El costo enorme que tuvo la construcción, porque después eso se replicó en todas las ciudades, hay, bueno, en el barrio Saavedra, hay una infinidad, o sea, fue el modelo de la construcción peronista. Que eso también es esta idea de la eficiencia contra la felicidad, ¿no? Ninguna felicidad, ninguna fiesta es eficiente, e incluso es para castigarla, como González Fraga dijo, se creían que podían tener celulares, aire acondicionado. En ningún momento habló de remedios y esas cosas. Y de hecho, lo que ocurrió en estos 4 años, que todo eso, esa industria que podía ser la del goce, se transformó simplemente en recursos para la necesidad, para pagar las tarifas y para pagar los remedios. Ya no quedaba. Y por eso luego la reivindicación del peronismo viene en forma de asado, ¿no? Claro, como un símbolo. O como decía Catopodis, que no se puede ser menos feliz que esto, no hablaba en términos, se vuelve a politizar la palabra felicidad. Y el goce, que muchas veces uno puede decir, ¿dónde aparece? No sé, un ejemplo tonto podría ser, uno puede poner las rejas de una casa, ¿sí? Pero si ya le pone un firulete o le pone una forma y un herrero hace alguna forma... Y ahí aparece el goce, aparece algo más lindo. No es necesaria, sin embargo está, ¿no? Está ahí, exacto. Ahí hay algo del aspecto de donación, ahí Bataille tiene algo que ver, ¿no? Siempre está la necesidad de la donación. Hay aspectos que no tienen, o sea, que no tienen nada que ver con la eficiencia. Está porque me gusta, está porque es lindo, está. ¿Por qué se pondrían un bombín las collas? A alguien le gustó y le pareció y armó una estética entre las polleras. Tienen una forma muy linda, esa forma de copa que hacen, y el bombín remata bárbaro. Entonces ahí hay un puro goce estético, no hay ninguna necesidad de un bombín. Sin embargo, hacen unos bombines formidables, o sea, el único lugar donde se hacen es en el alto, o sea, el bombín en Italia no existe más, existe en Bolivia, es loco eso, y eso es puro goce, eso es donación, eso es fiesta también, ¿no? Bueno, vamos vamos acá a meternos ahí bien en el tema del agua. Les iba a decir algo, me olvidé. ¿De qué? Bueno, pero ya va a aparecer. Bueno, vamos el agua. El agua es un elemento... ¿Algo de la casa te quedaste colgado? Sí, me quedé colgado con lo de la casa. ¿Le Corbusier, eso viene o no? No, después, lo tomamos después, tenés razón, Sí. lo ponemos después. El agua es fundamental. El agua es un elemento ontológico para casi todas las mitologías de todos los pueblos, pero muy importante en el peronismo. Perdón, yo voy a agregar esto, ahora volvemos con la del agua, que es verdad lo que decías vos, los gobiernos militares acá
hicieron grandes complejos habitacionales también, cuadrados, palomares, porque la gente es un problema a solucionar, no a alguien que deba ser feliz, digamos, ¿no? Exactamente, claro, ahí tenemos es Fuerte lo mismo. Apache, por ejemplo, que es de los milicos. Y después no ¿no? funciona, aparte. Nunca funciona. Perdón. Ciudad Evita cotiza hoy en día, de esas chalecitos de Ciudad Evita se venden sigue carísimos. siendo bello. Y les agregaron todo, les agregaron su garage, porque había lugar para un garage. O sea, eso lo hacía muy caro porque podía crecer, podía acompañar a la familia, se pueden hacer habitaciones atrás. No, es maravilloso. Bueno, el agua. Siempre, toda irrupción, todo pueblo, por ejemplo, un pueblo se convierte en un pueblo libre cuando cruza un curso de agua. Cruzar un curso de agua significa algo definitivo en la vida de un pueblo, en la vida de alguien, ¿no? Pensemos todo, el Leteo, el Rubicón, todos los ríos simbólicos necesitan de ser cruzados para no tener una vuelta atrás, digamos, las cosas cambian definitivamente. El peronismo cruzó un río emblemático y real, ¿no? El Riachuelo. Es un río de borde. Un río de borde significa que es un río mortal, con aguas, digamos, de la muerte, aguas contaminadas, aguas que tienen que ver con la muerte, no con la vida. Entonces hay una audacia en ese cruce, como pensemos el Mar Rojo, ¿no? Son aguas peligrosas, aguas donde uno desafía épicamente al agua. Y para llegar al centro, o sea, el borde es mortal, el centro es vital. Esto, digamos, en la iconología se tratan de estas cosas, ¿no? Entonces, en el centro siempre hay una fuente que es la vida. La fuente que distribuye el agua al pueblo, que nutre al pueblo, está en el centro, donde está el palacio, donde está el rey, donde está la plaza. Nuevamente, el peronismo llega a la plaza donde está el agua vital, el agua que da vida, el agua pura. ¿Y qué hace? Ofende esa agua. ¿Por qué? Porque mete las patas sucias en la fuente. Entonces queda ahí un sintagma, un título que es Las patas en la fuente. Hay poemas de eso y queda como algo muy pregnante, como un apelativo ahí que identifica el peronismo. El otro día estábamos ahí y nos sacábamos selfie con las patas en la fuente. Todo el mundo se sacaba una selfie con las patas en la fuente, claro. O sea, había de nuevo una reapropiación, ¿no? Es atractivo también por la propuesta punk que tiene, ¿no? La transgresión, la posibilidad de terminar con lo habitual. Más que adaptarse, uno lo transgrede, lo ofende y eso lo divierte. Sí, claro. Nadie se saca fotos con un libro de la comunidad organizada es la parte más, ¿no? Digamos. Con un discurso de Perón. Pero no, claro, sí, o con el Congreso de Filosofía. No, le gusta esta parte, la parte donde ni siquiera está Perón, está uno. Sí, ¿no? Sí, claro, es uno. Bien, entonces, claro, a partir de eso, esto no es gratuito. Esto es uno de los grandes fantasmas que agita el peronismo. Vienen los negros a contaminarnos. Lo dijeron en la última manifestación macrista, había carteles, se va el gato, vienen las ratas. O sea, viene la contaminación, viene la plaga, el aluvión zoológico. Bueno, todos esos nombres tienen que ver con algo de orden de la contaminación, de la suciedad, peronismo, corrupción. Esto es un paso también de la obra alquímica. Primero tiene que estar la corrupción. La piedra se realiza a partir de que se corrompe. El nigredo, le dicen. Y después hay otros pasos sucesivos hasta la purificación. Y es raro esto, porque seguramente no habrá estudiado Avibárburo, ¿no? Iconología, no sabría nada, porque esto es decisión pura de Vaperón. Esa es la tapa del folleto que hablábamos, muy importante. Y en la tapa, en vez de poner edificios o poner un aspecto pone una foto de gente en torno a una fuente que realmente todavía está la fuentecita. Es una pequeña fuente redonda, un poco réplica involuntaria de la fuente de Plaza de Mayo, que está en el centro de la ciudad infantil, como debe ser, siempre en el centro, agua pura. Y está esa fuente. Y en la tapa del folleto, ¿qué elige Eva Perón? Eso. Ahí hay una inteligencia, ¿no? Sutil. Niños metiendo las manos en la fuente. O sea, hay un diálogo, hay una especie
¿cómo se llama? De, ay, no me sale cuando hay las tres pasos, ¿eh? Dialéctica. Mirá vos cómo estoy. Son todos marxistas. Hay gente marxista, por Claro, que sabe. hay que tener un marxista para acordarse de algunos elementos. El peronismo nos olvidamos de la... Claro. Porque aparte no solamente hay una continuidad que son los hijos, ¿no? Los padres metieron la pata para que los hijos pudieran meter sus manos. Y beben, y entonces es la obra alquímica se realiza ahí. Son los únicos privilegiados, ¿no? Beben del agua pura nuevamente. Pero ahí dejaron la marca. El fantasma que dejamos, que hicimos cuando metemos las patas en la fuente, es peronismo-corrupción. Siempre que viene el peronismo, hay un tema con la corrupción. Se transgrede, claro. Algo van a hacer, algo nos van a quitar, algo nos van a ensuciar. Bueno, vamos otra. Bueno, esto ya es una cultura mía, está un poco estirada la imagen. Pero bueno, es el cruce precisamente del riachuelo, está llevando en el hombro a quien sería la mamá de Juanito Laguna, que es la chica escolarizada que va a ser el sujeto del ascenso social. Sí, incluso con el agua hay más historias. El peronismo tiene una relación. Perón se va en una cañonera por el río, queda aislado por el agua en Martín García, hacen piletas en Ezeiza, aparece el goce con el agua, ¿no? Aparece también el castigo a Milagro Salas por las piletas, ¿no? Siempre el goce, ¿cómo van a andar disfrutando los negros? Che, no, hasta acá bien, que la pasen bien, ya es un atributo de clase. ¿No les alcanzamos una pileta pintada en el piso? Claro, así? como... Realmente, bueno, eso es interesante porque han visto otra metáfora involuntaria del PRO, de poner asientos que parecen acolchados pero que en realidad no. Debería ser al revés, ¿no? Algo que parece de cemento resulta que es agradable. No, es al revés, ¿no? Claro, y es la pileta de la reta también, ¿no? La pileta que no existe, digamos, ¿no? Y hace una historia que tiene que ver con lo que tiene que ver con el agua, ¿no? También la idea de compartir Mar del Plata. Fíjense que la cantidad de noticieros que han visto ustedes sobre el peronismo, no donde están trabajando los obreros, sino cómo los obreros van y disfrutan, ¿no? Las hordas de obreros metiéndose en el mar, que muchos ni lo conocían, y que hizo que Mar del Plata hoy sea como una gran síntesis histórica de la Argentina, donde convive la avenida Luro con el sindicato de obreros de la construcción, que tiene ahí un hotel, ¿no? Y que, como siempre decimos, obviamente Evita tenía muy claro dónde la pasaban bien los garcas, porque iba ahí y se acercaba, ¿no? Y se tuvieron que ir a Punta del Este los tipos, o sea, tuvieron que cruzar el mar ellos también, ¿no? Y porque se les murió Evita, porque si no sabes cómo lo siguen. 4 buquebús alineados con un hotel de la Boca ahí. Que lo meten en un fin de semana ya en el corlero, queda ahí, quedó de costado, no importa. Y hay una historia precisamente en este caso de la movilidad social que propone el peronismo, ¿no? Sí. Porque cuando habla de movilidad social uno tiene que hablar que la movilidad puede pasar por todas las clases, ¿no? Es el caso de un sindicalista, cuyo nombre no vamos a decir, pero es el padre de Triaca, el que fue ministro. Y el tipo hizo mucha guita, vamos a decir, hizo mucha plata y tenía un sueño que quería cumplir. Los deseos de Triaca era tener caballos de carrera. Y cumplió con ese deseo porque tuvo un montón de caballos de carrera. Cuando uno tiene caballo de carrera, después tiene más deseos, porque el deseo siempre es el deseo de otro deseo. Entonces, el otro deseo de Triaca era ser socio del Jockey Club.
como poseedor de caballos de carrera, lo podía pedir. Pero claro, el jockey es un club inglés muy estricto, entonces le sacaban boquilla negra, alguien se oponía y lo rechazaban. Años estuvo, hasta que después de algunas maniobras logró que lo asociaran al Jockey Club. Chocho estaba, pero había ahí un punto. No era socio pleno. ¿Qué es lo que le faltaba? No le dio el carnet de pileta. Es real. Es lo más peronista que le pudo pasar a Triaca. Porque ahí precisamente aparecía la idea de que puedo estar con Triaca y cruzarme en los pasillos. Ya en short y en la pileta es otra cosa. Ahí está, ¿no? la cuestión del líbido del agua, ¿no? Claro, porque hay una masa ahí liminal que se comparte y que produce un... Porque hay intercambio. Claro, hay intercambio de fluidos. Claro, digamos, desprendimientos corporales, triaquillas. Y pueden saltarle, ¿no? El tipo que tiene miedo a una triaquita de San Antonio que se le escapa, se le pega. Ahí aparece el miedo, ¿no? O sea, el miedo a la corrupción. Estaba corrompía la pileta del el peronista ya pone 2 pies en el agua y ya está. Ya metió las patas. Ya está. Cagó el agua, sí, claro. Y entonces, claro, ahí aparece de nuevo esta idea de hasta en algún momento el peronismo va a tener un límite. Claro. ¿No? En algún momento en esa cosa de, bueno, va a tener el límite, a la pileta no entras. En algún momento se lo va a tener que parar al peronismo, ¿no? Venga en forma de triaca o como sea, ¿no? Porque también tiene forma de triaca el peronismo. Sí, claro. Y ahí es donde viene la interrupción del proceso del peronismo yendo por más, incluso... Porque fíjate vos que raro, claro, porque el peronismo, como visto en forma de contaminación, tiene que ver con las bacterias, digamos, con la acción de las bacterias, ¿no? Que aparece por todos lados, siempre es un problema, las bacterias evolucionan y demás. Y en el peronismo también está esa cuestión. Entonces, hay peronismo incluso en el corazón del neoliberalismo, como podría ser Triaca, pero sigue siendo peronismo. O sea, para la visión del que siente que hay una contaminación, por más que esté asociado, digamos, que forme parte, que no... Igualmente pasa lo mismo, por ejemplo, la capacidad de las bacterias para vivir, por ejemplo, a los costados del volcán, ¿no? Está la boca del volcán y hay 3000 grados y de todas maneras hay alguna bacteria. El peronismo tiene algo de eso. O sea, tiene vida, digamos, sigue activado como peronismo por más que esté en el corazón del neoliberalismo. Y eso es lo que le pasó a Triaca. O sea, no desactivaba su condición de peronista contaminador. Digamos, por más que estuviera totalmente involucrado en su... también, ¿no? Claro. Los ingleses básicamente no miden como los americanos en términos de éxito, éxito económico o pertenencia de religión. O los ingleses miden... Resisten al nuevo rico siempre. Sí, el inglés mide el origen de esa persona, ¿no? Y Triaca, por más caballos que tuviera... Era peronista, digamos, sí. Ya no había manera de terminar con esa historia, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer un seminario sobre Triaca, pronto. Bueno, vamos a la próxima, a ver. Aquí ya estamos en el tema más crucial del imaginario argentino, ¿no? Este es un cuadro que es fundante de nuestro imaginario. Precisamente es el cuadro que habla de nuestra condición en el territorio. Se llama La Vuelta del Malón, está pintado en 1893 por Ángel de la Valle, un pintor de origen italiano, correcto, un pintor... Lo que es importante es la imagen, no tanto la calidad de la pintura, que es buena de todas maneras. Pero lo que se ve ahí son unos indios que arrasan todo lo que querríamos de nuestra civilización, son arrasados por unos indios que aparecen en la oscuridad del territorio y se llevan todo. Con Zaffaroni detectamos
en el cuadro 15 delitos que se están realizando en el momento de la imagen. Esas son las capacidades del peronismo, ¿no? También. Los grados de sincronización, de digamos. sincronización para... y hay secuestro de personas, hay asalto en poblado y en banda, sería robo de ganado. Hay un indio al costadito ahí, justo en el borde, que lleva una petaca de cuero nueva, que sería un motochorro. Hay sacrilegios varios. No sé, alguna... Sí. ¿Vos ves algo más? Hay alguien que está anotando en un cuaderno atrás todo lo que se van llevando. Se toma nota. Bueno, asesinatos, hay cabezas cortadas, todo. Todo sucede ahí y claro, es un cuadro que en la época fue realizado no tanto a pedido de Roca, pero le vino muy bien a Roca, porque quería volver a la presidencia, de hecho volvió, y tenía un problema grave con el tema de lo que había hecho 20 años antes, con la matanza, con el genocidio. Entonces quería justificarse. Y le sirve esta imagen le sirve para justificarse, porque en la imagen relata todo lo que habían hecho esta gente y por qué los habría eliminado él. Y fue muy eficaz. Pensemos que era el prestigio aparecía en si alguien pinta un cuadro de semejante tamaño aparte, ¿no? Sí, Porque grande, era muy sí, importante, sí. ¿no? Sí, Era casi quizás de ese tamaño, sí, ¿no? Más o menos, un poquito más chico. Un poco más chico que eso, y aparecía, era para compartir, no estaba en un museo, ni en una casa, en una galería, iba apareciendo en las vidrieras de la casa de Florida, iba rotando por las vidrieras para que todo el mundo lo apreciara. Meses estuvo así, meses. Sí, como una especie de TN. Y la gente ¿no? se reunía, claro, La gente iba mirando y de pronto era volver a recrear ese momento, tremendos, ¿no? Para claro. recordar quiénes eran. Entonces, claro, esa es la primer grave denuncia de inseguridad en el conurbano bonaerense, vamos a decir. Porque esto es como un conurbano de las grandes ciudades y hay una afuera que es hostil, donde hay negros dando vuelta, del otro lado del curso de agua, ¿no? Del río sería, del otro lado del riachuelo. Por eso las cosas se arrojan, todavía en el 55 se arrojaban como límites simbólicos, las cosas se arrojan al riachuelo, como esas esculturas se cortaron en pedazos y se tiraron al riachuelo junto con otras. O sea, una especie de devolución al peronismo, o sea, tomen esto es suyo, no los traigan más acá adentro. Sería más o menos esa la idea. Entonces, esto es lo que pasa afuera. Afuera te pueden hacer todo este tipo de cosas. Uno en el imaginario de la clase media de Caballito, de Barrio Norte, está esto. Si uno va a la Ferrera y demás, te puede pasar algo de lo que está sucediendo ahí. Y esto eso es algo muy... que no se puede terminar de saldar, o sea, nunca, por más que pongan Martínez, cosas en la Ferrere, no, igual es un territorio salvaje. Sí, porque digamos, está en disputa, ¿no? O sea, el conurbano es ese lugar donde habita la civilización y la barbarie. Está el Café Martínez, está el McDonald's, pero está el conurbano, ¿no? Hay algo que no termina de cerrar y amigarse, ¿no? En la ciudad que sigue avanzando sobre el campo y hay como una disputa. Por eso los peronismos funcionan bien, porque pueden administrar ese bardo, ¿no? Ese claro. quilombo. Pensemos ahí, ¿no? Entonces el gran quiebre de nuestra identidad, civilización, barbarie, lo marcó muy bien Sarmiento con su Facundo. Y eso sigue proliferando. O sea, pensemos, por ejemplo, en el poema Conjetural de Borges, que es otro un gran poeta, para mí el más grande poeta que tenemos, siendo el tipo muy gorila, ¿no? Pero eso es otra de las condiciones del arte. El arte puede trascender absolutamente las posiciones políticas cuando el tipo tiene una sensibilidad que es capaz de ver. Y Borges tenía esa capacidad de ver, y seguramente él iba mucho al Museo de Bellas Artes Borges, y se habrá puesto delante de este cuadro todavía si le quedaba algo de visión. Y ahí yo creo que imaginó el territorio donde está el poema conjetural, el famoso poema conjetural, ¿no? Ese poema que habla de los instantes previos a la muerte de Narciso Laprida. Entonces hay un momento conmovedor en el poema, y creo que
ahí lo vio a Narciso Laprida, en ese lodazal, en ese territorio yermo, que después va a ser un campo de soja seguramente. Y ahí yace el cuerpo de Narciso Laprida. Bueno, no lo recuerdo mucho el poema, pero yo, un hombre de leyes, y mi voz que, yo Narciso Laprida, mi voz que decretó la independencia, yo soy un hombre de leyes, de sentencias, dice, yo soy un hombre culto, soy pura cultura, ¿no? Y en esta tarde, a cielo abierto, yaceré entre ciénagas, dice. Él se ve perdido ahí. Lo que da, si uno se pone solo delante del cuadro, produce un gran desasosiego, ¿no? Hay una gran desprotección. Estamos en manos de la barbarie. Uno lo puede ver frente al cuadro. Y entonces ahí me parece que Borges imagina saldar esa cuestión, porque dice en un momento al final del poema, dice, sin embargo, un júbilo inexplicable me ensancha el pecho o algo así, ¿no? Siento un júbilo inexplicable. En esta tarde yaceré entre ciénagas y siente el íntimo cuchillo en la garganta. Es el momento en que lo van a degollar. Entonces tiene un júbilo inexplicable y dice el íntimo cuchillo en la garganta. O sea, es un arma que no es de un enemigo. Y ahí es donde se hace grande Borges. Porque no es un enemigo el que lo mata, es el íntimo cuchillo. O sea, dice, me encuentro en mi destino sudamericano. Me endiosa el pecho, encuentro mi destino sudamericano. Eso es lo que ahí está en el poema, un día lo tendría que traer, bueno, pero eso es lo que hace a ese poema lo hace fundante, tan fundante el poema conjetural como esta imagen, en donde hay unos indios que por otro lado, si lo vemos bien, se empiezan a convertir al cristianismo. Ese salvaje enarbola la cruz como un arma, entonces todavía es más complicado. También en este cuadro está el bautismo de la nación católica. Entonces todo el cuadro empieza a bascular entre la civilización y la barbarie. Y nada está definido. Como no está definida la muerte de Narciso Laprida, no lo mataron unos bárbaros ajenos, lo mató un íntimo puñal. Un puñal que también le pertenece. A mí me parece que habría que trabajar más el tema civilización-barbarie como si fuera el yin y el yang. Y en el peronismo, lo vamos a ver, en el peronismo convive la civilización y la barbarie. Y eso es una de las condiciones de por qué el peronismo está acoplado a nuestra identidad argentina, es también nuestra identidad peronista, porque el peronismo acompaña y vuelve, y que ya le dicen un quinto peronismo, ¿por qué sigue volviendo, no? Porque qué verdad hay que tiene que ver con el núcleo de nuestra identidad, que tiene que ver con esto también, con esta condición de civilización y barbarie. Vamos a una próxima. Acá está otra vez el mismo cuadro, pero este lo trabajé yo, está la cámara puesta más delante de los indios, y aparece una casa muy distinta al chalecito californiano, es una casa racionalista. Vemos ahí que la casa racionalista está pensada también como la idea de una máquina para vivir. Y eso es lo que hacía, está Victorio Campo ahí mirando, y un poco es una mirada que amonesta a todos esos salvajes que discurren en el territorio, y ella trae, un poco con la posición que sería la de Narciso Laprida, ella trae la razón, un hombre de leyes, de sentencia. Ella es una mujer de leyes y de sentencias estéticas, porque lo que hace ella es hacer pedagogía. Ella le dice a los nuevos ricos que no construyan más sus chalecitos, ¿cómo se llama? Sus casas afrancesadas. Ella le molestaba mucho pasar por la avenida Alvear y ver todas esas casas con falsa piedra París, con falsos góticos, falsos luises. Ella decía que había que construir genuinamente y ser moderno genuinamente. Entonces hace la Casa del Fondo Nacional de las Artes. Es una casa para hacer pedagogía modernista. Entonces, desde esa atalaya moderna y racional, ella
irrumpe sobre el territorio y amonesta a todos esos que van a ser los que van a vivir después en los chalecitos californianos. Porque ahí hay un duelo estético entre lo racional de una arquitectura que es internacional, por otro lado, que pierde su identidad, porque esa arquitectura es el estilo internacional, racional, que está apta para cualquier territorio. Por eso esos pilotis, que son como una nave espacial, que puede aterrizar en cualquier territorio, ya sea Ámsterdam, París o Buenos Aires. Y en contra del chalecito californiano, que parece como que sale de la tierra, ¿no? Es más como una especie de hongo. Está muy pegado al territorio. Esos son dos duelos que en este caso son estéticos. Vamos a ver otra. Bueno, ahí está ¿cómo se llama? El malón de terracota. Está ahí en la 9 de julio, es como una especie de excavación, como los guerreros de Xi'an chinos. En este caso es el cuadro de la vuelta del malón, pero en terracota. Es como la memoria, los sustratos de memoria que están, en este caso, debajo de la 9 de julio. Sí, que siempre que aparece la idea de la barbarie, es la barbarie arribando de nuevo a la ciudad, en forma de malón, en forma de 17 de octubre, en forma de... ¿Te acordás el Parque Indoamericano? Claro. Hace algunos años fue un gran escándalo. ¿Se acuerdan de cuando fue la invasión de tierras del Parque Indoamericano? Yo hice una nota ahí en página porque había salido una nota en La Nación muy escandalosa, o sea, se escandalizaba muchísimo, con título Catástrofe. Una foto de como una especie de toldería, estaba muy sacada de una manera la foto que parecía un daguerrotipo del siglo XIX, como los indios con su toldería. Y en título Catástrofe decía, negocian las tierras en guaraní. Se están vendiendo las tierras en una lengua extranjera, ¿no es cierto? Ese era el gran escándalo que suscitaba, o sea, nuevamente una penetración, claro, ¿no? Un nuevo malón. Y no podía participar Toribio Achával, obviamente, ¿no? Ese era el problema. Es decir, están haciendo negocios sin... Que son de ellos, sin no son claro, ¿no? Invadiendo, de nuevo, como decíamos, este terror que aparece siempre, que se repite, ¿no? El cruce del puente Pueyrredón, los problemas que cuando nunca hay una manifestación del centro a Lanús. Siempre es de la periferia al centro. Entonces, otra vez viene el malón, viene el 17 de octubre, vienen los movimientos sociales, siempre es la periferia, aquello que no vemos, que no se puede ver, y como decía la esposa de Piñera, ¿no? Si no era aluvión zoológico, le dijo alienígenas, ¿no? Siempre es eso que en otro estado, mientras están haciendo sus funciones, no son invisibles, ¿no? Son invisibles, claro. Otra. Bueno, acá está Eva Perón, embarazada, si se quiere, de la República de los Niños. Y esto sucede en el hall de la Fundación Eva Perón. Afuera hay una nevada y adentro de la bocha esa, como la de los recuerdos, también hay una nevada. Esta estuvo en la muestra de California. Vamos otra. Otra vez esto tiene que ver con el tema de los pisos de roble de Eslavonia, las cortinas de voile suizo. Es oro, o sea, la cuna esa es literalmente dorada la hoja, ¿no? Está hecha con dorado la hoja. Y de afuera está Victorio Campo con una mirada amonestadora, digamos, con libros de Rabindranath Tagore, tratando de poner racionalidad a una escena totalmente irracional, que es poner todo el oro del Estado en función de la felicidad de un niño, ¿no? Es una mirada, si se fijan, es una mirada de Michetti, ¿no? Es la mirada del cheto que no entiende, que no comprende, ¿no? Amonesta no entendiendo. Exacto, ¿no? Claro. Amonesta no comprendiendo tampoco, simplemente claro, indignándose. Indignándose, exactamente. Y esto vamos otra. Eso en la fundación también es la fuente de agua, o sea, el Estado maternalista que sería una invención de Eva Perón, ¿no? Convertir al Estado en algo maternal, algo de los cuidados.
la atención en ese caso, y los únicos privilegiados ahí con los guardapolvos, están muy exagerados, el guardapolvo, mi vieja hacía guardapolvos, la fundación le dio una máquina de coser en su momento, y hacía unos guardapolvos muy grandes, muy amplios, que se confundían entre los vestidos de comunión y un guardapolvo. A mí me avergonzaba un poco eso. Pero que le ponía mucho almidón también, mucho almidón, muy almidonado, entonces quedaban duros, y entonces a mí me los imagino como casi un exoesqueleto, ¿no? O sea, una protección, una coraza protectora que el Estado le provee a los chicos para el cuerpo blando ese, para estar protegido de las impiedades del capitalismo. Vamos a otra. Ahí está, salen con esa escafandra protectora y las nevadas tóxica, ¿no? Y el patio de objetos que aparece ahí, los deseos, ¿no? Que aparecen por fuera del perímetro protegido de la ciudad. Otra. Ahí está nuevamente Eva Perón llevando a la mamá de Juanito Laguna. Juanito Laguna es un personaje muy importante del imaginario de Antonio Berni. Antonio Berni para mí es el gran pintor argentino, sin duda. Nunca quiso saber nada con el peronismo. Entonces yo me imagino un diálogo con Antonio Berni y él pintó a Juanito Laguna justo en 1960, el primero. Y es un chico de 5 o 6 años de edad. Entonces yo imagino que Juanito Laguna podría haber nacido simbólicamente en el 55. Juanito pierde el guardapolvos protector y termina pintado 5 años después por Antonio Berni en un basural, que sería el hábitat que le da Antonio Berni a la niñez más desamparada de todas las ciudades de Latinoamérica, en su caso. Entonces, bueno, la mamá de Juanito sería una chica protegida en la República de los Niños, que en el 55 pierde toda la capacidad, o sea, tiene a Juanito y ya no lo puede proteger. Eso es una Arcadia, ¿no?, que va hacia el cual la lleva Eva Perón. Otra. La mamá de Juanito dormida en un campo de ruinas ideológicas. Eso tiene que ver con lo que les decía de la civilización barbarie en el interior del peronismo. Todas las ideologías, digamos, tienen su inicio en motivaciones misericordiosas. Es decir, alguien padece, alguien tiene misericordia, se juntan y idean una revolución. Todas las revoluciones, fíjense, siempre tienen esas motivaciones, por eso prosperan. Pero después se establece la ley revolucionaria y la ley se pone demasiado severa y entonces terminan en matanzas terribles. En general, casi todas, a todas les pasa eso y terminan siendo un anatema también, por lo cual ya no vuelven. No pudo volver la Revolución Rusa, no pudo volver la Revolución Francesa. Se han transformado en otra cosa. Ahora, ¿por qué vuelve el peronismo? Pensado en esta lógica, ¿no?, que también fue misericordioso, pero continuó en una cierta... O sea, nunca agotó su arsenal de severidad, nunca entró en una zona de severidad. Al peronismo le fueron muy severos siempre, ¿no?, desde los 30.000 desaparecidos hasta los bombardeos, violaciones de cadáveres. Le hicieron cosas espantosas y el peronismo nunca aplicó su ley revolucionaria. De hecho, nunca la tuvo muy clara, ¿no? Incluso Perón olvidó los muertos. Ese gesto de misericordia, si se quiere, es lo que le da la capacidad de vuelta. O sea, ¿por qué el peronismo sigue siendo una promesa de felicidad? Es muy raro que un proyecto revolucionario, algo, una invención política por lo menos, como es el peronismo, todavía mantenga su capacidad de entregar algo de misericordia y por lo tanto de ser una promesa de felicidad, que puede ser incluso insensata, pero sigue teniendo, si hay peronismo, uno espera algo de felicidad. De hecho, ahora, módicamente, lo que se espera es un poco de felicidad. Todo el mundo está más o menos con esa expectativa. Y esa es una capacidad del peronismo. Y se habla de un quinto peronismo. Es raro eso. Es raro porque otras invenciones políticas mueren junto con esa oscuridad de la ley revolucionaria, ¿no?, de la severidad extrema. Eso me parece, bueno, tiene que ver esto con esa bestia negra que es lo único alerta. Todo está roto, hay incluso el escudo justicialista. Hay una torre del capitalismo, del fascismo, del comunismo.
Sin embargo, ahí hay algo alerta, algo irreductible, algo que hay una verdad del peronismo que es bastante salvaje, que puede trascender, digamos, todas las hostilidades y demás. Sobrevive incluso en la forma de resistencia del sindicalismo, del más oscuro incluso, ¿no? Del culata, ese culata de la CGT que tiene un perímetro de goce irreductible, ¿no? Que tiene, fíjense, ¿se acuerdan los cuerpos de Carpani, que eran todos hacia arriba, ¿no? Eran montañas de músculo. De pronto el culata de la CGT, todo eso baja al abdomen, ¿no? Y se convierte en el gordo. Y ese también, ahí adentro también hay algo salvaje y resistente. Comer un choripán, ese gordo comiendo un choripán es resistencia peronista también, a su modo. Eso es parte de lo irreductible. Ahí hay una promesa de felicidad. Comerse un choripán es una promesa de felicidad. Muy del peronismo, ¿por qué? Porque no es necesidad. No hay necesidad de un choripán. La revolución española era por un mendrugo de pan, y lo decían en la canción, que los pobres coman pan. Mirá qué pelotudos los españoles, matándose así para que los pobres coman pan, ¿no? Eso es muy del sacrificio del PC, del viejo PC. Eran capaces de matar generaciones con el objetivo de comer pan. Y el segundo objetivo es que los ricos coman mierda. Dos menús que no tienen nada que ver con el peronismo. Ajenos totalmente al peronismo, ¿no? O sea, nunca jamás le hizo comer mierda a nadie el peronismo, pero tampoco va a comer pan. Otra vez lo que decíamos, vamos a gozar todos juntos. Entonces, al pan se le pone deseo, que sería grasas saturadas o azúcares. Ese es el pan del deseo. El pan del sacrificio es el pan. Incluso pan duro, decía, hay un grupo de poetas del PC que se llamaban el pan duro, ¿no? Bueno, esas son las cosas un poco que habla, este cuadro está centrado en ese tema, ¿no? De qué es lo que queda, los restos, porque el peronismo se especializa en fracasar también. No es que haya ganado el peronismo y que el día que gane el peronismo seguramente va a ser, y esto es una paradoja medio trotskista, va a ser una revolución mundial. Hoy en día se están preparando solicitaciones de peronismo. De hecho, en Chile no lo pueden verbalizar porque no lo conocen, pero están pidiendo peronismo. Si uno escucha con el oído atento, lo que dicen es quieren un poquito de peronismo. No quieren una revolución marxista-leninista. De hecho, el PC están como estúpidos hablando ahí en el Congreso, son para matarlos, ¿no? Pero el pueblo en sí lo que está pidiendo es peronismo, un poco de goce, que le aflojen con la codicia, ¿no? Esos carteles existenciales que hay, pero no son carteles políticos, son carteles existenciales, increíble, ¿no? A mi madre le vino la orden de operación cuando la estábamos velando. Mamá, no tengas miedo, salí de casa, ¿no? Estamos luchando por vos, mamá, los chiquitos. O sea, es un drama existencial. Y detrás de todo drama existencial siempre está el peronismo, ¿no? O sea, queremos que nos aflojen. Eso va a empezar a prosperar en el mundo, porque Chile es un laboratorio. Están muy preocupados porque era la joya neoliberal. Pensaban que el ser humano podía aguantar hasta el nivel de aguante era el chileno. Ahí habían marcado, digo, el chileno es el que más aguanta. Y de pronto se cae todo eso. La escala de aguante no era esa. Y debajo de eso, al final de eso, siempre está el peronismo, donde no hay más eficiencia, donde no hay más ninguno de los... El índice de soportabilidad evidentemente es tenido en cuenta porque Duhovne lo tenía. Dijo, ningún gobierno hizo este ajuste sin haber caído, ¿no? Es decir, que tuvieron claro que había una... Y creo que el peronismo también esta vez apostó a resistir y a la institucionalidad, ¿no? A decir... no vamos a... Si bien el deseo morboso era que Macri se vaya en helicóptero, ¿no? Y que se suba al helicóptero y que se tropiece y que quede colgado y que terminen pegándose la cabeza contra el Sheraton, es decir, ese era, ¿no? Había toda una cosa de que todo se vaya a la mierda y en realidad el camino más difícil era que no se vaya a la mierda y en un momento hasta... el macrismo se puso como una especie
de cinturón de cartucho de dinamita, que es, si volamos, volamos todos, ¿no? O sea, puso a la institucionalidad como rehén, ¿sí? Para poder hacer todo eso. El peronismo tuvo que soportar todo eso. Entonces ahí aparece esta idea de que no se pueden tramitar determinadas cosas en Chile porque no hay peronismo, no hay con quién hablar de esas cosas, ¿no? No hay con quién tramitar el conflicto. Bueno, vamos a la próxima. Esto se llama Melancolía y Revolución en la terraza de la CGT. Y ahí está Evita como la melancolía, esperando que se ordene un poco el mundo, y mientras tanto ahí hay un pequeño Lenin manipulando un acorazado Potemkin, sale humo y le va el humo a la cara, a los ojos del descamisado que está encerrado dentro de la CGT. Y bueno, eso es todo un poco pensando siempre en la relación, me interesa mucho la relación del peronismo con las izquierdas, ¿no? Que siempre es tan problemática, como hay un momento en que la gran decisión de la izquierda es acercarse al peronismo, y sabe que es letal eso, que es como kriptonita, ¿no? Debilita sus ambiciones marxistas-leninistas y con el tiempo queda asumido dentro del peronismo. Esto pasó ahora, por ejemplo, decían que el kirchnerismo era una evolución del peronismo y que al final era el kirchnerismo lo que, en una dialéctica, digamos, y hoy en día eso está muy, muy raro, ¿no? Está muy, de pronto los más kirchneristas cantan la marcha reapropiada con una nueva estrofa, pero dentro de lo que sería una evolución del propio peronismo. Es raro, bueno, eso sucede también, entonces la izquierda permanentemente retroalimenta al peronismo o se aleja en forma de un cierto gorilismo, como puede pasar con los trotskismos, ¿no? Que necesitan ese alejamiento para no quedar implicados. De hecho, han abastecido mucho, incluso Guardia de Hierro tuvo sus grandes trotskistas, ¿no? Como era, ¿cómo se llamaba? Tristán. Tristán era trotskista. O sea, el trotskismo también padece eso si se acerca demasiado al peronismo. Entonces tienen que tomar esa distancia. Y esa distancia los debilita mucho, porque los aleja del pueblo también. Entonces eso es un drama existencial de las izquierdas. Y yo lo expreso un poco así. Bueno, vamos a otra. Esto es una especie de epifanía también, de felicidad del pueblo. Se llama La felicidad del pueblo. Están todos los emblemas, el pan dulce, la sidra, la radio, la razón de mi vida, el chico que se recibe en la escuela fábrica. Y esto lo tenía el negro Caloi en su casa. Iba a comer mucho, muy seguido Leonardo Fabio. Y un día Leonardo me dijo que le había caído el título y mirando este cuadro de la última película que iba a empezar a hacer, no pudo hacerla, que se iba a llamar El mantel de hule. Eso me pone muy orgulloso a mí, por supuesto. Bueno, otra. Bueno, esto es un manual del niño neoliberal, que lo hice, bueno, en estos 4 años hice varios libros de ilustraciones. Entonces no sé si llegan a leer ahí, ¿no? La posible existencia de un cerebro peronista, es una indagación sobre eso, y la existencia, el origen estaría en una glándula que es un fractal del rodete de Evita, la glándula rodete que está en la base del cerebelo, un crecimiento en la base del cerebelo, que produce un goce irrefrenable, y entonces ahí lo ponen a prueba, al ejemplar vivo de Cabecita Negra, lo ponen a prueba con una placa con un obturador de goce, que es el dibujo de abajo. El tipo ahí lo puede ver un automóvil y un chalecito californiano y de pronto no lo puede ver. O sea, sería comer y descomer, como dijo algún ministro, ¿no? Bueno, vamos a otro. Y ahí otra vez, esos cuerpos de Carpani que hablábamos, que es esa utopía del sujeto histórico. El cuerpo máquina, digamos, un cuerpo racional. La máquina de vivir, o sea, es todo fruto del racionalismo, del positivismo, ¿no? La máquina
el cuerpo máquina para hacer la revolución, o sea, el sujeto histórico que necesita tener un cuerpo adecuado. Hoy en día hicimos La Patria a Cuadros con María Moreno hace unos años y yo le presentaba un cuadro de Carpani con uno de esos gigantes y le decía, bueno, este es el sujeto histórico que pinta Carpani. Y María, con mucha astucia, me dice, no, ¿qué sujeto histórico? Para mí es un chongo este. Porque claro, el término es la pérdida, el problema es la pérdida de ese cuerpo, porque ya el trabajo también se pierde, o sea, ya se pierde el cuerpo del trabajador. La idea de trabajo, bueno, sabemos, ¿no?, que ya esa famosa fórmula de trabajo, plusvalía, dinero, trabajo, dinero prima, esa es la fórmula, ¿no?, básica. Bueno, lo del medio va desapareciendo. Entonces, el trabajo, o sea, la plusvalía ya no queda claro. Es dinero, dinero prima, dinero más dinero. Esa es la lógica del neoliberalismo, ¿no? Se hace dinero para inventar dinero. Entonces el trabajador, ahí vemos el esquema, ¿no? Un joven CEO mide en laboratorio la resistencia de una hebra de músculo obrero. Entonces una hebra es lo que queda del cuerpo del trabajador de Carpani. Le ponen esas pesas y incluso el tipo es puesto a prueba, ¿no?, continuamente. Esos serían los chicos que andan con la bicicleta, ¿no? O sea, el cuerpo está puesto a prueba hasta el límite. Bueno, otro. Bueno, esto ya es más, tiene que ver más psicológico, tiene un fondo psicológico. No hablamos nada de Lacan. Nos olvidamos. Lo convoqué tanto que... Y esto pero estuvo presente todo el tiempo. Estuvo ahí. Esto tiene que ver con los fantasmas, precisamente. ¿Por qué la gente padece y le encanta? ¿Por qué? Y esto lo podemos sospechar. ¿Por qué a la gente le encanta ser antiperonista? Porque hay un goce antiperonista. Digamos, porque para eso están los fantasmas, para garantizar ese goce. Se goza del fantasma. Eso lo dice Lacan, precisamente. Lacan le dice a su audiencia, ustedes no gozan más que de sus fantasmas. O sea, la forma de gozar es a través de fantasmas. Fantasmas sexuales, de todo tipo, ¿no? Entonces hay fantasmas sociales con los cuales se goza. A mi abuelo lo obligaron a usar cinta de luto, perdió el trabajo porque no quiso usar cinta de luto. Eso circula en la familia, es una tradición familiar, es una frase fija. Siempre el fantasma es una frase muy sencilla. Lo obligaron a usar cinta de luto. Es una humillación que sobrevive en la familia y que garantiza que la familia tenga una tradición antiperonista. O sea, hay tradiciones peronistas y tradiciones antiperonistas, como una moneda de dos. Hay un famoso chiste de Borges. Borges es uno de esos antiperonistas que los peronistas podemos envidiar. Los fantasmas antiperonistas de Borges son incluso envidiados por los peronistas, ¿no? Porque hay un goce muy genuino de Borges, de su antiperonismo. Hay una anécdota que se cuenta mucho, que está Borges sale de la casa y quiere cruzar al banco, el Banco de Galicia que estaba enfrente. Entonces tiene que cruzar la avenida Alvear, la avenida Santa Fe, y él siempre esperaba que alguien lo cruzara, enseguida venía alguien y lo cruzaba. Entonces justo le toca a un compañero Monto, en la década del 70, ¿no? Entonces lo agarra Borges del brazo, lo va cruzando y a mitad de la avenida, poco para atemorizarlo, le dice, mire Borges que yo soy peronista. Y entonces Borges lo mira y le dice, no se preocupe muchacho, yo también soy ciego. Muy bueno. Es una maravilla del lenguaje, o sea, eso es gozar de ser antiperonista. Ahora tiran con Andajá, si uno quisiera... No, ese es el problema. Por eso pasamos de Silvina Ocampo a Michetti, ¿no? Fueron todas como degradaciones. Entonces acá es un poco, esto sería una escena en Ciudad Evita, ¿no? Entonces está Evita castigando a un niño, pero que en realidad si uno mira bien, si tapamos justo a mitad del cuerpo, en realidad está saludando del balcón. Entonces también es lo que se quiere, o sea, el fantasma se funda en la ignorancia, o sea, la verdadera, otra vez Lacan, la verdadera pasión del humano no es ni el amor, ni el odio, nada de eso, es la ignorancia. O sea,
apasionados por la ignorancia. O sea, la principal ignorancia es que nos vamos a morir. O sea, delante nuestro tenemos la perspectiva de la muerte. Se ignora eso. Y de ahí se ignoran todas las cosas que no nos harían gozar, digamos. Entonces, la principal se ignora, por ejemplo, imagínense si de pronto el kirchnerismo no sería nada corrupto. Eso se ignora absolutamente, o sea, no se quiere saber nada de eso porque se goza de que el kirchnerismo sea corrupto. Entonces, esos son todos los fantasmas que desencadena. El peronismo, claro, arma un quilombo porque como va el núcleo del goce, arman quilombo y fantasmas para todos. Ahí está a la izquierda, hay un Lenin, un famoso cuadro de Lenin que está anotando cosas, está el acorazado Potemkin proyectándose detrás, y está encerrado en ese encapsulamiento que tiene la izquierda para no tener que vivir al sol, digamos, y tener contacto con el peronismo. Entonces tienen se formula como algo, como una ideología de interiores, la facultad, ¿no? Sobre todo. Y el peronismo vive en la intemperie, claro, y tiene esas cuestiones de complejidades con la realidad. Y entonces alguien padece, siempre alguien padece cuando hay acción del peronismo, alguien se ve humillado. Y esos son los fantasmas que se van acumulando. Es muy raro esto. A ver, pasemos a la otra, a ver si está acá. Bueno, acá está el tema de civilización-barbarie. Otra vez ese resto irreductible que sale del bosque y le da la mano a la chiquita que se va a ahogar, que está escolarizada. Civilización-barbarie en el peronismo, esto sería. Y ahí se conforma el escudo justicialista, en la unión de esas dos manos que están desniveladas. Alguien padece y alguien tiene que ser ayudado. Bueno, eso lo vamos a ver al final. Seguimos. Próxima. Bueno, acá está la máquina de coser, la cinta de infinito, que es luto al mismo tiempo, la pérdida, ¿no? Y la CGT y la fundación detrás. Otra. Ahí otra vez los fantasmas del peronismo, una Evita como una virgen negra castigando al niño gorila y castigando al niño marxista-leninista otra vez. Que se le va de las manos un acorazado Potemkin que se le va por una escalera, o sea, es toda una cosa, una cita de la película. Otra. La Eva de los Cuatro Fuegos, está el Jockey Club, la iglesia, el corazón de Eva y el parquet, que es el fuego mítico más... Otro fuego de fantasma, ¿no? El fantasma de hacer asado con el parqué. A los negros le dan parqué de robles de Lagoña, desencadena un fantasma social. Es algo intolerable que genera angustia y esa angustia se evacúa con un fantasma. O sea, van a hacer asado, lo van a quemar y van a dejar de tener ese piso que no merecen. Otra. Estos son también los cuadernos de... Estos los empecé a hacer en 1997, 98, que era en pleno menemismo, y entonces era todo la desazón de esa traición, y eran cuadernos del manual del niño peronista. Acá hay como una especie de análisis lombrosiano, de tipología peronista y antiperonista. Vamos otra. Este es otro de los grandes fantasmas terribles, que es la mucama peronista caníbal. Esto se trabajó mucho. Una alumna de Freud lo trabajó en un libro que se llama El mito del niño asado. Una familia va al teatro. El fantasma era que todas las mucamas se sabían que casi todas eran peronistas. Y los chalecitos, los palacetes de Barrio Norte tenían muchas mucamas. Entonces había mucho temor. 55, 56, una familia decide ir al teatro, le deja el cuidado del chiquito y le pide que cocine. Cuando llegan del teatro les había cocinado al chiquito en venganza la negra peronista. Entonces lo que desencadenó eso fue que echaron un montón de mucamas. Se corrió la bola rápidamente de que eso había sucedido y como un fantasma que necesitaba ignoraron que eso no podía ser cierto y lo dieron por cierto. Y entonces, en consecuencia, echaron a las mucamas. Bueno, vamos a ver otra. Hay antes, para repasar algunos fantasmas actuales, la idea es que el fantasma responde a formas narrativas atractivas, ¿sí? O sea, apareció plata en un baño, había enterrados containers, el cajón de Néstor estaba vacío pero abajo había guita,
todas son narraciones, el otro que revolea los bolsos, que nunca los revoleó, pero todos hacemos así, hago así, y digo López y ya está. Y una cosa como Escanca, que hay ¿cómo se llama? Bueno, ahora no me viene la palabra, me faltaría un liberal acá, un economista. Marxistas tenemos. Un fideicomiso. ¿no? Fideicomiso. Y no es, la gente dice, no, fideicomiso, no es problema, hay algo enterrado. O sea, tiene dimensiones narrativas interesantes, mejor, ¿no? Claro, un fideicomiso no se sabe. Que nadie sabe, que es aburrido. En cambio, la idea de que se embarazan para tener planes, es decir, les pagan cogen y les pagan, digamos, nadie habla de, uy, no, hizo un trámite extraño, aburrido, se embarazan, ¿no? Ahí aparece algo como muy atractivo para volver a contar, con la misma pulsión que tiene uno para compartir, o cuando era chico y se enteraba de un cuento y lo quería ir a contar, ¿no? Un chiste nuevo, o veías una película, querías ir a contar, me parece que tiene esta característica de viralización previa a las redes, ¿no? Un buen guionista siempre tiene que haber. Claro, sí, y que sea interesante de volver a contar, ¿no? Y esto es una de esas. Mira, Festival de Cine de Mar del Plata, 54, primer película 3D, ¿no? Buenos Aires en relieve era. Sí. Y entonces se hace la gran función, Perón ahí en el medio de la platea. Pero fíjense, lo que desencadena un fantasma es un detalle nimio. Perón tiene un anteojo especial. No tiene los mismos anteojos que la gente, que son de cartón, esos. No, los de Perón son unos anteojos posta, entonces, que permiten ver 3D. Entonces, ¿qué otra cosa permitiría ese anteojo? Vamos a empezar a ver ahí algo. Y entonces ahí aparecen los guionistas de fantasmas que son, ¿no?, maravillosos. ¿Qué es lo que hacía Perón con esos anteojos? ¿Qué poder tenía esos anteojos? No, ese es otro, el de la UES es otro también. Exactamente. Esos anteojos le permitía a Perón ver mujeres desnudas. Ustedes se ríen ahora, pero en su momento, otra vez, la pasión es la ignorancia. Quisieron creer eso y lo creyeron. Perón veía a las mujeres desnudas, tenía unos anteojos especiales. Por esos anteojos la recibió allí en el Olobrí. Exactamente. Entonces, ahora la próxima. Ahí está. Esa foto que da risa ahora, no daba risa y se vendía como material semipornográfico. De a miles se vendieron de esos. Todavía algunos anticuarios lo tienen. Fotos trucadas por la cual se veía cómo veía Perón a Gina Lollobrigida, que la tiene al lado. Que aparte le prestó los anteojos a otro, porque claro, no es Perón. Claro, no está viendo Perón, lo ve el que saca la foto. Sí, no tiene poder contra los cinturones. No. Y aparte... O sea, no, te vestís de cuero y no te ve. No, pero aparte tenía muy claro, unos lentes de rayos X, pero con política de género, porque el tipo que está al lado no está en bola. ¿No? El de traje. No, es que son mujeres. Solamente, claro, es verdad, eran unos anteojos especiales, donde había un pene, ¡pum!, dejaba de andar, digamos, ¿no? Bueno, se creía esto, ¿no? Entonces Perón, claro, en esto tiene que ver con el mito el famoso mito freudiano del padre de la horda. O sea, Perón era una máquina de gozar, veía a todas las mujeres en bolas, se iba a las UES y tenía relaciones con todas las chicas de la UES, venía Archimur y se lo cogía a Perón. O sea, era una máquina gozante que no paraba en ningún momento. Entonces eso tiene que ver con ese mito del padre de la horda que después hay que matarlo. O sea, el tipo, la única manera de que pare de gozar es matándolo, como hacen los hijos que lo matan al padre y después queda como padre simbólico. Pero, digamos, esa sería la estrategia detrás de todos estos fantasmas. Pero que también... De ponerle fin al goce de Perón, digamos. Que también evaluar quizás que no solamente hay medios que forman y modelan la cabeza de la gente, sino que proveen algo que desde una, no posverdad, sino de una preverdad, hay alguien que está dispuesto a creer, ¿no?
O sea, hay un encuentro entre Leuco y su público. Hay, digamos, una necesidad de Leuco, y aparece Leuco, digamos. Hay una necesidad de que denme motivos para odiar a Perón. Claro, Porque exactamente. básicamente lo odio. Lo que necesito son argumentos. Y ahí aparece la provisión de estos argumentos, ¿no? De Tal todo cual. tipo, Y ¿no? vos sabés que el otro día... Digamos, que este se relaciona con haber quemado una iglesia, Tal la cual. pornografía, la inmoralidad de Perón, ¿no? Sí, sí. Y el otro día me encuentro con una amiga galerista, ¿no? Muy gorila, muy gorila, muy buena mina, aparte somos amigos. Y tenemos una conversación casual. Ella estaba estudiando astrología. Y claro, justo habíamos ganado las elecciones y entonces, bueno, conversamos y finalmente me pregunta de qué signo soy. Y digo, bueno, soy de Acuario y serpiente de agua, igual, en el horóscopo chino. Y para ponerle un poco de picante le digo, igual que Cristina. Y me dice, no, eso no es verdad. ¿Cómo no es verdad? Le digo, soy de Acuario. No, Cristina no es de Acuario. ¿Cómo no es de Acuario? No, me dice, ella es de Piscis, pero se corrió unos días para poder ser de Acuario. Esto es verdad, sí, ¿eh? Esto es un fantasma nuevo, ahora va a empezar. El ambiente de astrología de Barrio Norte está presente como una verdad. O sea, la mina se cambió para poder gozar un poquito más, porque se goza más siendo de Acuario que siendo de Piscis, que es un poquito más jodido Piscis. Y en cambio Acuario fluye más, es más, tiene que ver con la era de Acuario, no sé, más prestigioso parecería ser. Pero es loco eso, no descansan nunca, ¿eh? Vamos a ver otro. Bueno, acá está Victoria Ocampo llevada por un centauro descamisado que es mitad humano, mitad animal, ¿no? Siempre la condición de ese peronista que no llega a ser totalmente humano. Atrás está la Casa del Fondo Nacional de las Artes. Y bueno, otra. Como un fortín de la civilización, ¿no? Los chalecitos californianos, que ya no sirven para hábitat, es el crecimiento de las injusticias, el descamisado gigante queda durmiendo afuera. Otro. El descamisado que es el negro que no está invitado a la fiesta. Ahí está un jardín racionalista, Borges, Victoria Ocampo, Silvina, Bioy Casares. Y el descamisado tiene una CGT que no le sirve de mucho y no... Otro. El descamisado con su CGT y trata de participar de una conversación también de la que no es invitado, Victoria con Rabindranath. Victoria, ojo, es un personaje muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Yo la uso como némesis, pero produce mucho material simbólico. Otra. Ahí el descamisado en los últimos momentos, parodiando un poco, citando la película de King Kong, ¿no? King Kong era un gorila gigante, acá es un humano gigante que lo expulsan de la ciudad gorilas, ¿no? Que están en los aviones. Otro. Ahí está Eva Perón mediando otra vez en esa disputa entre la izquierda y el peronismo. Eva Perón es una mediadora entre la izquierda y el peronismo. De hecho, se la apropian algunas, digamos, una manera de ingresar al peronismo es por la puerta de Eva Perón, ¿no? Ahí es donde llegar a Perón ya es un grado mucho más difícil. Pero ahí está, el pequeño Lenin le reclama por el goce capitalista al niño peronista, que tiene un autito, sin reparar que él tiene un enorme acorazado Potemkin para jugar. Otro. Ahí está, Escuela 49 de Moreno contra Cardenal Newman. Otra, vamos a ver. Esta es la mamá de Juanito el último día antes del nacimiento de Juanito. Es una niña embarazada y está en los bombardeos y el espectro de Eva Perón que la lleva al último paseo. Esto está en Córdoba, en el Museo Carafa. El bombardeo, bueno, es como la nieve del Eternauta. Otra. Esto en los 70, es una cita de la militancia de los 70. En Claypole, unos parientes
habían enterrado un montón de revistas, y de revistas mundo peronista, de donde y mucho material se enterraba por el miedo de ese decreto famoso por el cual podías ir preso por tener material peronista o por hablar de peronismo. Y ahí está, la madre ahí ajena a lo que están los chicos, están desenterrando ese nuevo tesoro que va a iniciar esa militancia de los 70. Otra. Ahí funciona esto como urnas funerarias. Esto fue una muestra que hice en Recoleta, se llamaba Mundo Peronista, que era como un encuentro arqueológico casi. Otra. El nacimiento de Juanito, la mamá pierde se saca el guardapolvos, ahí está una tormenta, en Chapadmalal sería, atrás hay un perfil de Eva en la roca horadada, y ahí nace Juanito. Otra, la muerte de la mamá de Juanito, otra vez en el agua. Eso es la relación, otra vez la relación problemática con la izquierda. Eva Perón devora las entrañas del Che Guevara. Esto es como una comunión mesoamericana, que es muy cruel, pero es la circulación de la comunión. Lo que intenta es canalizar la energía a través de comerse el interior de los cuerpos, ¿no? Que era lo que hacía la comunión cristiana, es una sublimación de eso, del cuerpo de Cristo. Entonces ahí está comulgando Eva Perón. Otra. Bueno, esto es de la película Pulqui, Un instante en la patria de la felicidad. Hicimos un Pulqui que voló en la República de los Niños. Otra. Lo hicimos con tecnología. Dos en uno la escala, y ahí es el documental finalmente termina con el intento con el vuelo. Sí, sí. ¿No? 70 metros voló, no mucho, pero bueno. Bueno, uno por cada año no está... No está mal. No está mal. 1 metro por año. Otra. Esto fue en el Museo Carafa, hicimos la instalación después que reparamos el avión. Otra. Esta es la presentación de la película en el Gomón, con un desfile de automóviles justicialistas. Otra. Acá ya esto es todo de la tecnología. Sí, esto también tiene que ver con la tecnología y el goce, ¿no? No son los autos soviéticos Lada, que son en ningún momento apuntan a la eficiencia y a la necesidad del la transporte. Austeridad, ¿no? Claro. De la discreción. Acá los autos se quieren mostrar lindos, deportivos. Mucho Perón incentivaba mucho el tema de los autos deportivos. Hicieron muchísimos modelos, algunos con motor Porsche, que son muy valiosos hoy en día. Las carrocerías, ¿no? Sí, de fibra de vidrio fueron las primeras. Ganaron un premio en la exposición de Nueva York del automóvil. Otra. Ahí está Perón con su automóvil. Fíjense que no tiene puerta, porque todavía la estructura no era plástico eso, todavía no estaba terminado, digamos, el modelo. ¿Que tenía una puerta por la izquierda o...? No, me parece que no tenía puerta. Era simplemente Otra. Justicialista, la locomotora, también una gran innovación tecnológica, que después la locomotora Santa Fe de Estados Unidos la copiará. Son 2 locomotoras y un taller de reparaciones en el medio. Podían dar una y otra, y los buggy de 4 ejes también son un invento de Tafí Viejo, de un ingeniero ferroviario, que después copiaron. O sea, también eso es un detalle, ¿no? De gran digamos, de gran desarrollo tecnológico. Otra. El sincrociclotrón, que hacía una serie de operaciones, esto es N6, es isótopos radiactivos, también muy avanzada. En su momento fue el primer sincrociclotrón de América. Que siempre se destacó en el tema de energía nuclear el fracaso de uno de los intentos, ¿no? A pesar de que ahí está la base de toda la industria atómica en la Argentina, toda la industria nuclear, siempre se habló del fracaso de la isla Huemul, ¿no? Eso fue lo que siempre se pone en foco del peronismo. Pero después de ahí salió la Comisión Nacional de Energía Atómica, que está acá enfrente, y Ezeiza el ciclotrón. Bueno, en línea de montaje de bombarderos, por ejemplo, solo había 4 países y nosotros que teníamos esa capacidad. Esto es en Córdoba, en Iame. 140.000 empleados había ahí. Otra.
Bueno, el electrodoméstico, que era un lujo que empezaba a ser masivo, se ponía en los comedores, se mostraba la heladera. Otro. El bombardeo, esto es un cuadro que está en San Juan, el Museo Rawson. Tiene 4 metros de largo, es un panel. Y bueno, está todo un poco, hay varias citas de la historia del arte, el traslado del cuerpo de San Marcos de Tiziano, de Tintoretto, y la expulsión del paraíso de Masaccio. Bueno, otra. Esto es de la película Cenitrán, que es un superhéroe argentino que lucha por el agua en un futuro donde no queda nada de agua. Y esto es el edificio de obras públicas transformado en la Puerta Sur. Esta es en la película eso se ve, era una propuesta, porque en realidad se iban a hacer 2 edificios gemelos. Y lo que yo hice es una especie de futuro retrojusticialista y eso se convirtió en una puerta de entrada. Otra. Cenitrán, Juan Minujín, así de Cenitrán. La pueden ver, creo que está en internet por ahí. Otra. Eso es en el Instituto de Danzas de Harvard hicieron con el Manual del Niño Peronista una obra. Otra. Esto es el edificio cuando se inauguró. Con un lado, esto lo hicimos junto con Alejandro Marmo, que tuvo la idea, yo hice el diseño y después se sumó Cristina, que sumó esta parte, porque en el original estaba solo el retrato del lado norte. Y Cristina hizo una buena síntesis, pusimos los 2 íconos, que sería uno la razón de mi vida y el otro la Eva del micrófono. Una la Eva que tiene voz propia, que hace el reclamo revolucionario al norte, hacia los poderes, y la otra la Eva más maternal, que en uno lo relevante es la voz, ¿no? Está la boca, los ojos están medio cerrados, es pura voz. El otro es pura mirada, ¿no? Es la sonrisa y la mirada, que es el aspecto más maternal, el aspecto del cuidado, es la Eva de los pobres, por eso está del lado sur. O sea, el edificio estuvo en ese sentido, conceptualmente funcionó muy bien. Otra. Ahí está. En el rodete tiene una cifra que es 2025, que solamente se ve cuando está nublado. Eso no salió redondo, digamos, de pedo salió. Se ve, pero bueno, quedó ahí. A Cristina le gustó eso y le pusimos como una cosita más, como un plus de goce en el icono. Otra. Ahí estamos haciéndolo en Docsú. Lo cortamos en una oxicorte que hace cortes de barcos. Otra. Esto es Proyecto Aluvión, lo pueden ver, está en internet y son 8 capítulos sobre los lugares oscuros, los fantasmas del peronismo. Hablan de la cinta de luto, la quema del parquet, todas las cuestiones problemáticas del peronismo. Otro. Ahí está el Tano Gino Reni, que trata de bajar a su hija, que es la rubia esa, que hay ahí una cita de la vuelta del malón también, ¿no? Se llevan a la cautiva. Otra. Y el escudo justicialista, para terminar, que es muy raro, muy audaz, único, podríamos decir, es el único escudo de una organización, de una gran institución, ya sea religiosa, política, que es asimétrico. O sea, ninguno se anima a la asimetría, porque de por sí ya es plantear un problema. O sea, la asimetría es porque las cosas no están bien, lo que hay de un lado no está del otro, no hay equilibrio. Entonces, el eje de simetría siempre es una garantía de la institución. La institución que tiene simetría es una institución ecuánime, es una institución que puede cumplir con sus funciones. La cruz, la estrella de David, el escudo nacional. Esto no es más que una versión del escudo nacional, pero es una versión asimétrica, es una versión no utópica. El escudo nacional es totalmente utópico, tiene los 2 bracitos iguales, o sea, parecería ser que los deseos son esos, o parecería ser que esa sería la realidad. Este es mucho más realista, nos está anunciando que las cosas no están bien, que alguien padece. Incluso el día del renunciamiento de Eva Perón, el arquitecto Sabaté hizo el palco enorme y arriba había un enorme escudo en donde la mano de abajo era marrón, oscura. O sea, todavía más realismo, ¿no? Es muy raro que alguien se asuma
de esa manera tan crudamente lo expresa en un escudo. Todo lo que hay de un lado no está del otro. Los emblemas de la gloria están de un lado y del otro no. O sea, es como una catástrofe del escudo nacional, ¿no? Eso es muy audaz. Realmente el escudo justicialista yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, con esta imagen vamos a terminar la charla. Espero que la hayan pasado bien. Fue larga. Sí. Un poco larga, ¿no? No importa, el irlandés es más largo y se lo fumaron. Así que. No les va a solucionar la vida a Scorsese. En cambio, el peronismo sí. Así que aguántenlo. ¿Sí? Muchísimas gracias. Que tengan un buen año y vamos todos juntos.